Hermanos, vamos a concluir hoy nuestra meditación en el capítulo 11 del libro de los Jueces sobre Jefté, el hombre valiente. Y para concluir esta reflexión vamos a leer el capítulo 11 desde el verso 30 hasta el final del capítulo, hasta el verso 40. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con un muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Qué relato más dramático, más triste. Sin embargo, no deja de ofrecernos enseñanzas y lecciones preciosas para que nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, nosotros que hemos sido ganados por la gracia de Dios e introducidos a su iglesia, aprendamos a hacer bien las cosas. En Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar. Con razón el rey David decía: Señor, pon guarda en mi boca. Y por esa causa de que la boca lengua puede proferir palabras a veces sin pensar, es que tenemos que tener mucho cuidado y pedirle día a día al Señor, no solamente que guarde los miembros de nuestro cuerpo para no caer en pecado, sino que el Señor controle nuestra boca para no pecar al hablar, porque de toda palabra ociosa se va a dar cuenta en el día del juicio. Aparte, pedirle al Señor guarde nuestra mente y nos ayude a proteger nuestra mente de pensamientos sucios e impuros que tanto daño nos hacen en nuestra vida y en nuestra relación con el Señor. Hemos leído esta frase en el verso 35. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Analicemos ahora el voto de Jefté. Diremos en primer lugar
que no había necesidad de que Jefté hubiera pronunciado un voto para asegurarse la victoria, ya que él no triunfó por el voto que hizo, él triunfó por gracia, por la gracia de Dios y la misericordia a su pueblo, que estaba 18 años subyugado por el poder de los amonitas. Nosotros pensamos y decimos, pudo tomar su ofrenda de las aves, del ganado o de la majada de las ovejas, pero de su propia voluntad había dicho, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme. Hermanos, debemos recordar que Jefté, esto es importante que nos demos cuenta, al haber sido echado de la casa suya, huyó lejos para que no lo maten al territorio de los mismos amonitas mezclados con los sirios. Allí se crió dentro de un círculo de las supersticiones sirias y amonitas. Estas supersticiones de estos amonitas estaban mezcladas con un conocimiento oscuro y confuso de Jehová. Tenían un conocimiento pero confuso de Jehová y una fe en él como el Dios nacional de Israel. En el culto de Fenicia, de Siria y de Amón, había en ese culto de esas gentes paganas el voto de sacrificios humanos, como el de dar sus hijos y pasarlos por fuego a Moloc. Así leemos en Levíticos 22. El voto solo podía quebrantarse en Israel en algunos casos, y es bueno para entender cuáles son esos casos, leer todo el capítulo 30 del libro de Números. El voto se lo podía quebrantar sin someterse a un castigo por y en determinados casos. Y lea Números 30 y lo va a descubrir. Quiero decir tres cosas respecto al voto de Jefté. Primero, fue un voto hecho al Señor y no al hombre. Fue un voto hecho en la presencia del Señor. Por lo tanto, esa promesa, ese juramento, ese voto quedó registrado en el cielo. Él no hizo su voto a los ancianos de Israel, él lo hizo al Señor. Y esto, hermanos, debe calar profundamente en nuestra responsabilidad como creyentes. Tengamos cuidado cuando a veces hacemos promesas y ofrecemos cosas al Señor que estamos en la incapacidad de cumplirlas. Segundo, fue terminante este voto, porque dijo, no podré retractarme. ¿Qué sustituto podía ofrecer en cambio? ¿Cuál de las posesiones de Jefté reemplazaba a su hija única? ¿Uno de sus criados? ¿Un becerro del ganado? ¿Una oveja del redil? No. Su promesa fue terminante. Una vez que hacemos algo al Señor y no lo cumplimos, no podemos decir, Señor, por razones económicas, por razones de salud, por razones de tiempo, no he podido, pero voy a reemplazarlo con esto. No, no podemos hacer así. En tercer lugar, primero dijimos que fue hecho al Señor el voto. En segundo lugar fue terminante y en tercer lugar fue un voto sincero. Y yo estaba consultando los textos en varias traducciones. Josué aplica esta palabra en su libro. Escuchen, 24, verso 14 de Josué.
servidle con integridad y verdad. Y allí la palabra integridad es la palabra sinceridad. Es la forma como Jefté hizo su voto al Señor. Fue un voto sincero. Jefté guardó su voto. Su hija salió a recibirle de acuerdo a una costumbre tradicional en Israel, costumbre que empezó con María en Éxodo 15, versículo 20. Ahora, algunos suponen que al cumplir su voto, Jefté quemó en sacrificio a su hija. Pero el pasaje bíblico no dice claramente qué se hizo con ella. Yo estaba pensando, y yo pienso esto como tal vez hay otros hermanos, que Jefté la ofreció cual sacrificio a Dios, más bien para vivir en perpetua virginidad. Como Señor, ella no se casará, ella vivirá toda su vida virgen. Eso deduzco yo de lo que he leído en este capítulo 11, en los versos 37 al 40. La enseñanza bíblica, lejos de aconsejar sacrificios humanos, nos hace ver el peligro y locura de hacer votos precipitados, a veces bajo la inspiración de una mente carnal, que de un momento a otro ha entrado en una condición de que quiere hacer algo para Dios, pero es una mente carnal que se presta para hacer ofertas, para hacer juramentos, para hacer votos. Miramos el juramento, el voto que hizo Israel y las consecuencias que tuvo quebrantar ese voto, cuando en Josué 9, los versos 3 al 15, Josué fue engañado por los gabaonitas, que se vistieron con ropas sucias, pan mohoso, para hacerles creer que venían de lejanas tierras para hacer un pacto con ellos, y eran sus vecinos. Y tanto Josué como los príncipes les juraron, les prometieron que van a ser amigos, y no los mataron. Pero dice la Escritura en 2 Samuel capítulo 21 que en los días de David hubo hambre en la tierra por 3 años. Y David consultó a Jehová, y Jehová dijo: es a causa de las casas de sangre que cometió en su celo por Israel Saúl. Mató a los gabaonitas, cosa que no debería hacerlo. Y por eso vino hambre en Israel. Y tuvo David que ofrecer a los gabaonitas qué quieren para satisfacer y así aplacar la ira de Dios. Pidieron 7 descendientes de los hijos de Saúl y los sacrificaron, los ahorcaron. ¿Cuántas veces el creyente, el cristiano, hace votos en sus oraciones? Yo he oído. ¿Cuántas veces nosotros hacemos votos en las palabras de los himnos que cantamos? Presta usted atención e indaga qué está diciendo al cantar. Señor, yo he prometido consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. ¿Cuántas promesas hacemos en los himnos? ¿Las cumplimos, hermano? Hay promesas que algunos hemos hecho en el día de la conversión. Otros han hecho promesas al Señor en el día del bautismo, en el día de su matrimonio. Otros han hecho promesas en ocasiones que se han visto apremiados por las dificultades, por la salud, por la ansiedad, en el deseo de verse librado de esa prueba. Dice Asaf, el cantor y compositor de Israel, el músico de Israel, en el Salmo 76:11, prometed
y pagad a Jehová vuestro Dios. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, si hacemos alguna promesa, a honrar al Señor cumpliendo esa promesa.